Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las noticias más jugosas y los análisis más profundos sobre vuestros ídolos del entretenimiento. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a generar muchísima conversación, y es que se trata de dos nombres que al escucharlos juntos, hacen que nuestras pulsaciones se aceleren: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si lo habéis leído bien en el título, vamos a hablar de si Kerem Bürsin no se rinde y si logrará recuperar a Hande Erçel. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, cada rumor, y cada indicio que nos hace pensar en esta posibilidad. Sabemos que la relación entre Kerem y Hande ha sido un torbellino de emociones para sus fans. Desde que se conocieron en el set de Sen Kalkam, la química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como muchos sospechábamos, fuera de ella. Sus seguidores se enamoraron no solo de sus personajes, Serkan y Eda, sino de la pareja que formaban en la vida real. Cada foto juntos, cada gesto de cariño capturado por las cámaras, cada entrevista donde se dedicaban miradas cómplices, alimentaba la esperanza de que su amor fuera eterno. Sin embargo, la vida real, a veces, tiene sus propios guiones, y su ruptura fue un golpe duro para muchos. Pero, ¿y si os dijera que hay señales, pequeños destellos, que nos hacen creer que la historia de amor entre Kerem y Hande podría no haber terminado del todo? ¿Qué si Kerem Bürsin, con esa determinación que le caracteriza, estuviera luchando por reconquistar a la mujer que, al parecer, sigue ocupando un lugar muy especial en su corazón? De eso vamos a hablar hoy. Antes de sumergirnos en todo este fascinante misterio, si eres nuevo por aquí y te encantan las historias de celebridades, las noticias de las telenovelas turcas, o simplemente disfrutas de un buen debate sobre relaciones, este es tu sitio. Te invito encarecidamente a que le des a ese botón de suscribir que ves por ahí abajo. Y no te olvides de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros vídeos, que vienen cargados de sorpresas. Ahora sí, pongámonos cómodos y entremos de lleno en este apasionante tema. Cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, hablamos de una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, y del mundo hispanohablante, gracias al éxito arrollador de Llamas a mi puerta. Su conexión era tan palpable que muchos creían que estaban destinados a estar juntos para siempre. La manera en que se miraban, el apoyo mutuo que se demostraban en cada evento público, las palabras cariñosas que intercambiaban, todo apuntaba a un amor verdadero y sólido. Y por supuesto, cuando anunciaron su separación, el mundo de sus fans se detuvo por un momento. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de incredulidad, y de preguntas: ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Pero, ¿qué significa realmente que Kerem Bürsin no se rinde? En el mundo del espectáculo, las rupturas a menudo son complejas. Las presiones de la fama, las agendas apretadas, los malentendidos, son muchos los factores que pueden influir en una relación. Y aunque la separación de Kerem y Hande fue oficial, muchos de nosotros, como observadores, notamos ciertas cosas que nos invitan a la especulación. No se trata de inventar chismes, sino de prestar atención a los pequeños detalles que en ocasiones dicen más que 1000 palabras. Empecemos por el propio Kerem. Él es conocido por ser un hombre apasionado, entregado a sus proyectos, y también, por lo que parece, a sus sentimientos. Si algo hemos aprendido de él es su perseverancia, ya sea en su carrera actoral o en su vida personal. Cuando Kerem se propone algo, pone toda su energía en ello. Y si esa cosa es recuperar a Hande, bueno, entonces podemos imaginar la intensidad de sus esfuerzos. ¿Cómo se traduce esto en acciones concretas? Hemos visto, por ejemplo, que a pesar de la separación, ambos han mantenido, en general, un respeto mutuo en público. No ha habido declaraciones hirientes ni enfrentamientos mediáticos, lo cual es un buen indicio de que el cariño y el aprecio siguen ahí. Pero más allá del respeto, hay gestos. A veces, estos gestos son sutiles. Quizás un me gusta en una publicación de Hande, un comentario en alguna foto que demuestre que sigue atento a su vida. O quizás, y esto es donde la cosa se pone más interesante, han sido vistos compartiendo momentos, aunque de forma discreta. Se rumorea, y decimos rumorea porque en este mundo de las celebridades la línea entre la realidad y la especulación es muy fina, que han habido encuentros, llamadas y conversaciones. ¿Y estas conversaciones, de qué creen que hablan? Es muy probable que de los buenos tiempos, de los recuerdos que compartieron, de la conexión única que tuvieron. Además, pensemos en el momento actual. Ambos están en un punto de sus carreras donde son más seguros de sí mismos, más maduros. Quizás, tras un tiempo separados, han tenido la oportunidad de reflexionar, de darse cuenta de lo que realmente valoraban el uno del otro.
La distancia a veces ayuda a ver las cosas con mayor claridad. Y para alguien como Kerem, que siempre ha sido un romántico empedernido, la idea de luchar por un amor que considera especial no sería ajena a su personalidad. No olvidemos que su relación con Ande no fue un romance fugaz, tuvieron un noviazgo significativo, compartieron momentos importantes de sus vidas, y construyeron una conexión profunda. Ahora hablemos de las señales más concretas que alimentan esta teoría de que Kerem no se rinde. Una de las cosas que más atención ha captado es la interacción en redes sociales. Si bien ya no son tan efusivos como antes, cuando uno publica algo, el otro a veces reacciona. No siempre, pero cuando sucede, los fans se lo toman como una señal de esperanza. Y no es solo un simple me gusta, a veces son comentarios más elaborados, o interacciones en eventos donde, a pesar de la distancia física, se percibe una conexión. Y luego están los rumores de terceros. A veces, cuando una pareja se separa, y uno de los dos intenta reconquistar al otro, el proceso puede involucrar la ausencia de nuevas relaciones significativas. Si bien no podemos afirmar nada con certeza, el hecho de que no hayamos visto a Kerem involucrado sentimentalmente con nadie más de forma seria, o que las pocas menciones que ha habido hayan sido rápidamente desmentidas o no hayan tenido continuidad, podría interpretarse como que su corazón sigue ocupado por Ande. Y por parte de Ande, aunque ha tenido sus momentos, la intensidad de las especulaciones sobre Kerem siempre está presente, lo que sugiere que la pareja sigue siendo un referente para sus seguidores. También es importante considerar la dinámica de las parejas de famosos. Las cámaras siempre están ahí, y a veces, un simple cruce de miradas en un evento puede generar miles de titulares. Hemos visto ocasiones en las que Kerem y Ande han coincidido en eventos, y aunque han intentado mantener la compostura, la tensión, o la complicidad, se percibe. Es como si hubiera una historia no contada que sigue resonando entre ellos. ¿Y qué hay de las entrevistas? A veces en entrevistas individuales ambos han sido preguntados sobre su relación pasada, y sus respuestas, aunque prudentes, suelen ser positivas y cargadas de respeto. Kerem, en particular, ha hablado en algunas ocasiones de lo importante que fue Ande para él, y ha mantenido siempre un tono de admiración. Estas declaraciones, aunque puedan parecer parte de un discurso público, para quienes conocemos la profundidad de su vínculo, suenan a verdades profundas. La frase ¿logrará recuperar a Ande Erçel? Es, por supuesto, una pregunta en el aire. No tenemos una bola de cristal para saber el futuro. Sin embargo, lo que sí podemos analizar es la posibilidad. ¿Tiene Kerem Bürsin lo que se necesita para intentar reconquistar a Ande? Absolutamente. Es un hombre carismático, talentoso, exitoso, y que, por lo que hemos visto, tiene una gran capacidad para amar. Y si hay una chispa residual, un cariño profundo que nunca desapareció del todo, entonces la puerta para una reconciliación está abierta. Imaginemos el escenario. Quizás han estado manteniendo contacto de forma discreta. Quizás están redescubriéndose, hablando de sus vidas actuales, de lo que han aprendido, y dándose cuenta de que la conexión que tenían sigue ahí, latente. El proceso de reconquista no es fácil, y seguramente Kerem lo sabe. Requiere paciencia, comprensión, y sobre todo, demostrar que ha madurado y que lo que falló en el pasado no se repetirá. Y aquí es donde entra nuestra perspectiva como fans. ¿Nos gustaría verlos juntos de nuevo? Siendo honestos, la gran mayoría de nosotros amamos la pareja que formaban. Su historia en Llamas a mi puerta nos hizo soñar, y verlos juntos en la vida real era la cereza del pastel. Así que en parte esta esperanza de una reconciliación viene de nuestros propios deseos. Pero más allá de nuestros deseos, hay elementos objetivos. Kerem Bürsin es un hombre que sabe lo que quiere. Si él está decidido a intentar recuperar a Ande, no será de forma superficial. Será un intento serio con la intención de reconstruir algo valioso. Y Ande, por su parte, es una mujer independiente, fuerte, que sabe lo que vale. Si ella estuviera abierta a esta posibilidad, significaría que hay algo muy especial que aún la une a Kerem. Así que, en resumen, ¿estamos ante un posible regreso de Kerem y Ande? Las señales son tenues, pero existen. Son pequeños destellos en el vasto universo de las redes sociales y los rumores de la prensa. La insistencia en que Kerem no se rinde sugiere un esfuerzo continuo por su parte. Y la pregunta de si logrará recuperar a Ande Erçel es la gran incógnita que mantiene viva la esperanza de muchos. Lo que sí sabemos es que la historia entre ellos tiene un capítulo que muchos no quieren que termine, y las acciones de Kerem,
si es que está intentando reconquistarla, apuntan a que él tampoco quiere que así sea. En definitiva, este vídeo es un análisis basado en las pistas que hemos recopilado, en la personalidad de Kerem Bürsin, y en la profunda conexión que, a pesar de la distancia, parece seguir existiendo entre él y Hande Erçel. Creemos que la determinación de Kerem, sumada a un posible resurgimiento de los sentimientos, podría ser el ingrediente secreto para una futura reconciliación. Por ahora, solo podemos esperar y observar, pero la esperanza está ahí, alimentada por el amor que este par de actores despertó en todos nosotros. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje fascinante a través de los rumores y las esperanzas en torno a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos desglosado las posibles señales y hemos reflexionado sobre la fuerza de su conexión. Hemos visto que aunque la vida tome rumbos inesperados, los sentimientos profundos a menudo dejan una huella imborrable, y que para algunos, el amor bien vale la pena la lucha. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero de corazón que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Vuestros comentarios son súper importantes para nosotros, así que me encantaría saber qué pensáis sobre todo esto. ¿Creéis que Kerem logrará recuperar a Hande? ¿Qué señales habéis notado vosotros? Dejad vuestras opiniones en la sección de comentarios de abajo, estoy deseando leeros. Y si os ha gustado este contenido, si sentís la misma pasión por estas historias que nosotros, por favor, no seáis tímidos, dadle un gran me gusta a este vídeo. Compartidlo con vuestros amigos y familiares que también son fans de Kerem y Hande, y ayudadnos a que más gente descubra nuestro canal. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos. Vuestro apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.